El poeta latino Horacio dijo: solo es libre aquel que sabe dominar sus pasiones. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vemos de qué pasiones se refiere el poeta Horacio en este primer caso de hoy. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, ya yo estoy lista y no hay nada ni nadie que me va a detener. Eso se lo juro. No creo que sea demasiado tarde, doctora. No voy a bajar los brazos y no voy a dejar de luchar. Doctor Apolo, estoy feliz que exista Caso Cerrado. Nadie sabe mejor que tú lo dura que puede ser la vida, Stephanie. Buenas tardes y bienvenidas. Stephanie. Buenas tardes, doctora. Ni tan buenas, doctora. No están tan buenas. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 16 años, doctora. Yo estoy aquí con el permiso de mi tía. De tu tía. ¿Por qué de tu tía? Porque yo soy la custodia de ella. ¿Tú eres su tutora legal? Sí. Ok. Bueno, ¿por qué estás demandando a tu tía y qué exiges para resolver este caso? Mire, doctora, yo tengo 2 años que vivo con mi tía, pero anterior de eso, la vida la tuve muy dura. Yo vivía con mis padres y ahora no me puedo, como que no me puedo ajustar a la vida que ella quiere, no me puedo ajustar a la historia de Cinderella que ella quiere hacer con mi pasado. O sea, yo no creo que yo soy esa niña que ella quiere que yo sea. Yo solamente te estoy cuidando y dando amor de madre. Okay, espérate un momento, Miriam, por favor. Explícame por qué estás viviendo con tu tía. Okay. Porque no, o sea, ¿qué pasó con tus padres? Doctora, es algo bien delicado. O sea, mis padres han sido drogadictos y abusan el alcohol toda mi vida. Entonces, hace como 2 años, estaba en mi cuarto dormida y me levanté a un hombre tocándose su parte privada en mi cuarto. Mis padres dejaban que este señor entraba a mi cuarto y me miraba dormir en lo que él se tocaba por dinero para que ellos pudieran comprar sus drogas. Con el miedo que yo tuve esa noche, yo corrí al baño porque ellos no me respondieron en ese momento cuando yo estaba llorando y estaba gritando cuando le encontré en mi cuarto. Así que me entré en el baño y llamé a la policía. De ese efecto vino la policía y me quitó... Te quitaron de la custodia de tus padres, como debe ser, normal. Y ahí fue cuando comencé Te pusieron en casa de tu tía, o sea, que tu tía es familia, es hermana de tu papá o tu mamá. De mi mamá. De tu mamá, hermana de tu mamá. Ok. Y entonces, hace 2 años comencé a vivir con mi tía y de verdad se lo agradezco todo lo que ella ha hecho por mí. Y la adoro y la amo por todo lo que ha hecho por mí. Pero ella me quiere pintar esta vida de fantasía, de que como que nada ha pasado. Stephanie, te estoy dando amor y cariño y respeto. Y yo me siento que mi pasado ha hecho la mujer que yo ya soy hoy. ¿Pero qué mujer? Si eres una niña, Stephanie. Soy una mujer, tía, porque si todo lo que me ha pasado me ha hecho... años. Lo entiendo y te veo cuál es tu punto, pero tú tienes que ver el punto mío. Tú nunca pasaste lo que yo pasé. Ok, ¿y cuál es tu punto? Mi punto es que yo quiero emanciparme. Yo quiero ser ya adulta. Quiero el cosa de ser adulta. ¿Y para qué? Cuéntame para qué. Porque me siento que en 12 años que viví con mi padre, no fui nada. Fui la porquería, fui la que no debería nacer. Bueno, eso te decían ellos. Entonces, ahora que vivo con mi tía, ella quiere que yo sea esta princesa, esta Doctora, cosa, y yo no quiero ser ninguna de esas reglas dos. en una casa. Yo no quiero ser ninguna Entonces, de ¿qué esas es lo que dos. tú Yo nada más quiero quieres? ser normal. Yo nada más quiero vivir mi vida, pagar mis biles y vivir ¿Pero qué tranquila, biles, Stephanie? sin Si alguien yo te lo pago averiguándome. Ella me averigua todo, ella me busca por todo, con quién estoy hablando, con quién voy a salir, de todo. Es como un inspector. ¿Pero qué tú quieres que haga? ¿Que te deje en la calle? No, yo claro soy que no. responsable ante Pero ti. yo Ok, viví entonces tú 12 quieres emanciparte. Sí, ¿Qué venir has a la hora hecho? que le da la gana, doctora, y hacer lo que le da la gana, y no se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir, porque No es para tiene hacer que lo haber que yo- reglas en mi casa. Claro. Ella tiene que venir antes de las 12 de la noche y yo tengo que saber dónde está y con quién se reúne. Ok. Yo no quiero que ella viva lo que vivió su mamá. Ok.
Eso es todo lo que yo quiero. Yo entiendo. Hasta más, doctora. Yo le estoy pagando una escuela de canto, 250 pesos mensuales, más le pago todos los demás. Pero yo no te lo pido. Yo quisiera que usted la viera, doctora, lo lindo que ella canta. Canta ópera como un ángel. Cántale a la doctora, mi amor. No, pero No, espérate. por favor. Eso no es así. No, por favor. Un momentico, eso no es... Eso es Miriam, así. no es así toda. Eso no es así. Espérate. Cántale a la doctora. Ok. ¿Te quieres declarar adulta? Sí, señora. Porque has vivido en dos mundos opuestos, donde tú te sientes no perteneces a ninguno de los dos mundos. Exacto. Ok. ¿Qué has hecho para emanciparte? Porque para emanciparse hay que ser adulto. ¿Qué has hecho? Yo trabajo, Un doctora, part-time. y tuve que pelear por ese trabajo, porque yo he estado trabajando desde los 13 años y eso fue lo que yo me acostumbré. Para yo tener dinero, o sea, porque mis padres siempre lo usaban para las drogas. Claro. Para mi dinero yo estaba acostumbrada a trabajar. Muy A bien. mí me gusta trabajar. Ok. A mí me gusta hacer mi propio dinero y pagar por mi propia cosa, porque entonces no hay nadie que te la vaya y te la venda. Pero o tienes nadie que que diga, estudiar yo te eso. compré esto. Ok, trabaja a Un medio part-time, tiempo. doctora. Yo trabajo un part-time ahora mismo porque voy a la escuela, pero después de la escuela yo planeo coger un full-time y quiero mi propio No, apartamento tú tienes que- y quiero mi propia vida. La vas a tener quiero. cuando tengas mayoría de Pero edad. no, Pero todavía no no, puedo- tienes la capacidad para tenerlo. No, doctora. Ella no me deja. Doctora, pero ¿cómo la puedo? voy a dejar? ¿Estás en high school? Sí, Ok. ¿Te va bien en la escuela? sí, claro. ¿Tienes buenas Estoy a punto de calificaciones? terminar. ¿Tienes buenas calificaciones? Claro. ¿Cuándo te gradúas del último próximo año? año. El próximo año. Te falta un año completo. Ok, perfecto. ¿Y tienes novio? No, señor. ¿Y por qué te demoraste en responderme? No, por nada, porque lo tuve que pensar, I guess. ¿Por qué? Eso no es tan complicado. ¿Verdad, Luca? Que no sé, ¿es complicado? ¿Tienes novio, sí o no? No. Depende del rótulo que tenga, capaz que es amiguito, que se están conociendo. Ok. Entonces, eso es lo que quieres, emanciparte. Emanciparme. ¿Y crees que estás preparada para hacerlo? No la está, doctora. Definitivamente. Miriam, ¿cómo, o sea, tú tienes hijos aparte de... Sí, yo tengo 3 hijos, pero ya cada uno hizo su vida. Y Ya viven están solos. adultos. Sí, yo la tengo a ella y todo se lo doy a ella, porque no, yo estoy divorciada también. Y Nomás somos todos los nosotras gustos dos. se los doy a ella. Ella no tiene necesidad de trabajar. Por eso yo me siento que Yo ella, quiero que ella ella no tiene tiempo estudie, para hacer nada más que ella concentrarse estudie y en haga mí. su carrera, que es una gran cantante. Y que no sea como la mamá, que cambie No y me que haga una vida compares. distinta. Cuando tenga 18 años, ok, que se vaya. Pero mientras tanto, no la voy a dejar. Porque yo no quiero que sea como mi hermana, una drogadicta. Eso es no todo lo lo que quiero hace, para ella. señora. Ella todos los días me compara con mi mamá. Yo no Porque es puedo que la mamá con era eso, así. ya. La Yo mamá nunca era he hecho así. una La droga. mamá era rebelde y rebelde. Háblame, y se háblame quería de tu lo mismo relación hasta con que tu terminó. hermana. Háblame de la relación tuya con tu hermana. Bueno, mi papá padecía de alcoholismo y mi hermana parece que heredó ese problema y era así de rebelde, entró en todo tipo de droga, de alcohol y fue difícil luchar con ella. Yo la ayudé hasta lo que pude. La ayudé, le prestaba dinero y cuando mira a ver que para su renta era para drogas. Entonces, yo me siento culpable, doctora, porque yo debí quitársela a mi hermana cuando la niña era más chiquita. Pero yo estaba casada en aquel momento y tenía 3 hijos. Mi marido no quería que yo me hiciera cargo de otro niño que no era mío. Y bueno, no me quedó más remedio que defender mi familia y a mi pesar, cerrar los ojos y me fui para otro estado a vivir. Entonces, Pero tú sabías que tu sobrina estaba pasando trabajo. Sí, pero ¿qué iba a hacer, doctora? También yo no podía perder mi matrimonio. No, Yo me siento claro. culpable por eso. Pero no te sientas culpable. Tú estabas haciendo lo que tú tenías que hacer. Y fíjate, ahora estás ayudando a tu sobrina. ¿Alguien trajo testigos en este caso? Sí. Sí, ok. Voy a hacer un corto receso. Es triste lo que tú has pasado. Sin embargo, es admirable de verte. Porque, o sea, te veo cómo te expresas, cómo te comportas. Es una buena niña, doctora. Y es una yo cosa quisiera muy que usted linda. la escuchara un minuto cantar para que viera lo cantante de Tía, ópera. tranquila, que no me voy de aquí hasta que la oiga cantar. Ustedes no se vayan tampoco, que en algún momento de este caso, esta niña nos va a cantar. ¿Ok? Regresamos enseguida.